Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, tengo una historia absolutamente increíble para compartir con ustedes, una historia que escuché de primera mano. Sí, es una de esas que te dejan pensando y preguntándote cómo es posible que algo así suceda en la vida real. Prepárense porque hoy les voy a contar una revelación inesperada que tuvo lugar en la habitación de un hotel, narrada directamente por el gerente que la presenció. Es una historia de secretos, de sorpresas y de giros inesperados que los mantendrá pegados a la pantalla. Antes de empezar con esta historia jugosa, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana y no querrán perderse las próximas historias que tengo preparadas. Ahora sí, vamos a sumergirnos en esta increíble narración. La historia que les voy a contar me la narró Juan, un amigo mío que lleva años trabajando como gerente en un hotel de una ciudad turística. Juan es una persona seria, muy profesional y alguien que no se deja llevar fácilmente por las emociones. Por eso, cuando me contó esta historia, supe que tenía que ser algo realmente impactante para que lo hubiera afectado tanto. Todo comenzó una mañana como cualquier otra. El hotel estaba lleno como suele estarlo durante la temporada alta. Juan estaba en su oficina, revisando los informes del día anterior, cuando recibió una llamada de una de las camareras de piso. La camarera, muy nerviosa, le explicó que había encontrado algo extraño en una de las habitaciones, la habitación 204, que acababa de quedar libre. Juan, al principio, no le dio mucha importancia. Pensó que tal vez se trataba de algún objeto olvidado por los huéspedes anteriores, algo que suele pasar con frecuencia. Sin embargo, la insistencia de la camarera y su evidente nerviosismo lo convencieron de ir a echar un vistazo. Así que dejó sus informes a un lado y se dirigió a la habitación 204. Al llegar, la camarera lo esperaba en la puerta con el rostro pálido. Le explicó que no se atrevía a entrar sola y que prefería que Juan fuera el primero en ver lo que había encontrado. Se notaba que algo la había perturbado profundamente, y no era una perturbación menor. La forma en que temblaban sus manos y la manera en que evitaba hacer contacto visual con Juan indicaban que lo que había visto la había impactado a un nivel personal. Con una mezcla de curiosidad y preocupación, Juan abrió la puerta de la habitación. Lo primero que notó fue que la habitación estaba impecable. Los huéspedes anteriores, una pareja de mediana edad, parecían haber sido muy cuidadosos. No había ropa tirada por el suelo, ni objetos fuera de lugar. La cama estaba perfectamente hecha y el baño reluciente. Era una limpieza casi obsesiva, como si hubieran querido borrar todo rastro de su paso por allí. Juan, con su ojo entrenado para detectar anomalías, sintió un pequeño escalofrío. ¿Por qué tanto esmero en dejar la habitación tan perfecta? Era algo que no encajaba del todo. Pero entonces Juan vio algo que le llamó la atención. Sobre la mesita de noche al lado de la cama, había una pequeña caja de madera. Era una caja sencilla, sin adornos, pero parecía antigua y valiosa. La madera tenía una pátina de antigüedad, y aunque no era ostentosa, se podía percibir que había sido elaborada con cuidado y dedicación. Juan se acercó a la caja y la examinó. Estaba cerrada con llave. La cerradura, aunque pequeña, era de un metal que brillaba tenuemente, sugiriendo una aleación poco común. Le preguntó a la camarera si había intentado abrirla, pero ella negó con la cabeza, diciendo que no se había atrevido a tocarla. Su nerviosismo era palpable. Parecía tener miedo incluso de estar cerca de la caja. Juan, sintiendo curiosidad, buscó una llave entre las pertenencias olvidadas por los huéspedes, pero no encontró nada. Revolvió entre los folletos informativos, revisó debajo de la cama, incluso echó un vistazo dentro del cesto de la basura, pero no había rastro de una llave. Finalmente decidió llevarse la caja a su oficina para intentar abrirla con herramientas. En su oficina probó varias llaves, pero ninguna funcionó. Tenía un pequeño juego de ganzúas y herramientas para abrir cerraduras que había adquirido a lo largo de los años, como una curiosidad, pero incluso con ellas, la cerradura de la caja se resistía. Después de un rato, frustrado, pensó en forzar la cerradura, pero algo lo detuvo. Sentía que esa caja guardaba un secreto importante y no quería destruirla. Era una intuición que provenía de sus años de experiencia lidiando con situaciones delicadas en el hotel. Había aprendido a confiar en ese sexto sentido, y ahora le decía que no forzara la cerradura.
Así que decidió esperar. Guardó la caja en su escritorio en un cajón con llave y se propuso preguntar a los huéspedes anteriores si la reclamaban. Al día siguiente recibió una llamada de la pareja que se había alojado en la habitación 204. La mujer, con voz preocupada, le preguntó si habían encontrado una caja de madera en la habitación. Su voz temblaba ligeramente y Juan pudo percibir una ansiedad reprimida. Juan, aliviado, le confirmó que sí la tenía. La mujer, muy emocionada, le explicó que era una caja muy importante para ella, ya que contenía recuerdos de su familia, incluyendo fotografías y cartas antiguas. Le rogó a Juan que se la devolviera lo antes posible. Le explicó que esos recuerdos eran irreemplazables, y que la caja tenía un valor sentimental incalculable para ella y su familia. Juan le prometió que se la enviaría por correo al día siguiente. La mujer le agradeció efusivamente y colgó. Juan, contento de haber resuelto el misterio de la caja, se dispuso a prepararla para el envío. Buscó una caja acolchada, preparó la documentación necesaria para el envío y se dispuso a embalar la caja de madera. Sin embargo, antes de cerrarla, decidió echar un último vistazo al contenido. Era una curiosidad irrefrenable, una necesidad de satisfacer su intriga. Abrió la caja con la llave que la mujer le había proporcionado por teléfono, una llave dorada, pequeña y ornamentada, y comenzó a examinar los objetos que contenía. Había fotografías antiguas, cartas escritas a mano y algunos objetos pequeños, como un anillo y un colgante. Las fotografías mostraban a personas vestidas con ropas de otra época, con poses rígidas y expresiones serias. Las cartas, escritas en un papel amarillento y frágil, emanaban un aroma a tinta antigua y a recuerdos olvidados. El anillo, de oro y con una pequeña piedra incrustada, parecía tener una historia propia. El colgante, de plata y con forma de corazón, estaba grabado con unas iniciales apenas legibles. Todo parecía normal, recuerdos de familia, tesoros del pasado, hasta que Juan encontró una carta doblada que estaba escondida debajo de las fotografías. Estaba colocada de tal manera que era fácil pasarla por alto, como si alguien hubiera querido ocultarla deliberadamente. La carta estaba escrita con una caligrafía elegante y fechada hace muchos años. Juan, sintiendo curiosidad, la desplegó y comenzó a leerla. La tinta, aunque descolorida por el tiempo, aún era legible y las palabras fluían en una prosa cuidada y expresiva. A medida que leía la carta, el rostro de Juan palidecía. Lo que estaba leyendo era una confesión de un amor prohibido, un amor entre dos personas que no debían amarse. Las palabras de la carta eran apasionadas y dolorosas, llenas de arrepentimiento y desesperación. La carta revelaba un secreto familiar oculto durante décadas, un secreto que podría cambiar la vida de muchas personas. La carta estaba dirigida a la mujer que se había alojado en la habitación 204. La escribió su abuela, justo antes de morir. En la carta, la abuela confesaba que su verdadero amor no era su abuelo, sino el hermano de él, el tío abuelo de la mujer. Detallaba cómo se habían conocido, cómo la atracción había sido instantánea e irresistible, y cómo habían luchado contra sus sentimientos por el bien de la familia. La abuela explicaba que habían tenido una aventura amorosa durante muchos años, una aventura que habían mantenido en secreto para proteger a sus familias. Se reunían a escondidas en lugares apartados, intercambiaban cartas llenas de pasión y se consolaban mutuamente en la soledad de su amor prohibido. La carta revelaba que el verdadero padre de la madre de la mujer no era su abuelo, sino su tío abuelo. Explicaba cómo había quedado embarazada y cómo, para evitar el escándalo, había fingido que el hijo era de su marido, el abuelo de la mujer. Juan, impactado por la revelación, no podía creer lo que estaba leyendo. Se dio cuenta de que esa caja no solo contenía recuerdos familiares, sino también un secreto que podría destrozar a toda una familia. La implicación de esa revelación era enorme, y Juan se sentía abrumado por el peso de la responsabilidad. Se preguntó si debía enviarle la carta a la mujer o si debía guardársela. Sabía que la verdad podría ser dolorosa, pero también creía que la mujer tenía derecho a conocer su verdadera historia. Se imaginaba el impacto que tendría la carta en la vida de la mujer, la confusión, el dolor, la ira, la necesidad de respuestas. Después de mucho pensarlo, decidió enviarle la carta a la mujer. Empaquetó la caja cuidadosamente y la envió por correo al día siguiente. Durante los días siguientes, Juan estuvo muy inquieto. Se preguntaba cómo reaccionaría la mujer al leer la carta. Revisaba constantemente su teléfono,
esperando una llamada que nunca llegaba. Finalmente recibió una llamada de la mujer. Su voz sonaba diferente, más seria y reflexiva. Le agradeció a Juan por haberle enviado la caja y le dijo que había leído la carta. Su tono era tranquilo, pero Juan podía percibir la tristeza subyacente. Le explicó que al principio se había sentido muy confundida y dolida, pero que después había comenzado a entender las cosas. Le dijo que había hablado con su madre y que aunque al principio se había negado a creerlo, finalmente había reconocido la verdad. La madre de la mujer le había contado cómo había sospechado siempre que su padre no era su verdadero padre, pero que nunca había querido indagar más allá por miedo a la verdad. La mujer le contó a Juan que había decidido no revelar el secreto a toda su familia, ya que no quería causar más dolor. Había decidido proteger a sus hijos y a sus nietos del peso de ese secreto. Sin embargo, le agradeció a Juan por haberle dado la oportunidad de conocer su verdadera historia. Le dijo que aunque la verdad había sido dolorosa, también le había dado una nueva perspectiva sobre su vida y su familia. Juan se sintió aliviado al escuchar las palabras de la mujer. Se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta al enviarle la carta. A pesar del dolor que había causado, la verdad había liberado a la mujer y le había permitido comprender su pasado. Había descubierto que a veces la verdad, aunque dolorosa, es necesaria para encontrar la paz interior. Desde entonces, Juan nunca olvidó esa experiencia. Le enseñó que las apariencias engañan y que a veces los secretos más profundos se esconden en los lugares más inesperados. La historia de la revelación en la habitación 204 se convirtió en una lección de vida para Juan, una lección que lo acompañaría para siempre. Le recordó que la vida está llena de sorpresas, de secretos y de verdades ocultas, y que la clave para navegar por ella es la empatía, la comprensión y el respeto por los demás. Y ahora, esta historia también es para todos ustedes. Y ahí lo tienen, amigos, la increíble historia de la revelación inesperada en la habitación de hotel. ¿No es absolutamente fascinante cómo una simple caja puede desencadenar una cadena de eventos que cambian la vida de una persona? Espero que hayan disfrutado tanto escuchando esta historia como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Recapitulando brevemente, hoy exploramos una historia real contada por un gerente de hotel sobre el hallazgo de una caja misteriosa en una habitación, que contenía un secreto familiar explosivo, una confesión de amor prohibido y un cambio en la línea genealógica. Vimos cómo esta revelación afectó a la huésped del hotel y la difícil decisión del gerente sobre si revelar o no la verdad. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Significa mucho para mí que dediquen tiempo a escuchar mis historias. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó compartirla. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Alguna vez han experimentado algo similar? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus experiencias y opiniones. También me gustaría saber qué tipo de historias les gustaría que contara en el futuro. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Y finalmente no olviden darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de esta increíble historia. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima y recuerden, la vida siempre tiene sorpresas guardadas. Adiós.